minucioso posible en el marco de un programa diario que compartimos con ustedes y que nos da mucho gusto. Ojalá que disfruten como nosotros de poder pensar en esta etapa, ¿no? De poder frenar un poquito la pelota de las coyunturas, de la noticia del día y adentrarnos en los desafíos que tenemos. En los desafíos que muchas veces fuimos eludiendo, no lo neguemos, por las disputas cotidianas y que llegado a un punto se nos ha hecho imprescindible revisar. Hay la necesidad también de pensar nuevamente conceptos como Estado, comunidad, el sujeto actual. Nos fuimos dando cuenta, unos y otros, ajenos y propios, que a veces estábamos viendo una película que, bueno, no era la real, que abajo pasaban otras cosas, que pasaban otras subjetividades, y esto no es ningún pecado en todas las sociedades, en todas las épocas. Nos hemos quedado, como nombrábamos a Ignacio Leucovitz, con ficciones agotadas, en esos umbrales que dice la historiografía, en los cuales no dejamos de ser lo que éramos y tampoco somos todavía lo que estamos por ser. Y que en esas ficciones agotadas creemos todavía que vivimos un mundo que pareciera ya no está siendo. Y uno de esos grandes interrogantes es sobre el Estado, qué clase de Estado, qué etapa del Estado estamos atravesando y si es posible todavía, hasta ese punto hemos llegado, la sociedad humana, algo en común, la civilización misma está puesta en cuestionamiento, al menos provisoriamente, pero está esa sensación dando vuelta de que, bueno, la liquidez, este mundo fluido, no permite nada estable. Bueno, uno de los tipos que viene pensando esto de manera más lúcida y que por muchos años con ensayos, con libros, con conferencias y en sus clases además porque es docente y es historiador y ha sido compañero del querido Ignacio Leucovitz que hemos traído acá varias veces, es Pablo Uper, que está en línea y lo tenemos para conversar con él. Gracias, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fede? Bien, un gustazo, la verdad. Y bueno, nos vamos metiendo en esto. Decíamos que hicimos un recorrido ya. La audiencia ha venido pudiendo meterse con nosotros en esto, en estas preguntas, ¿no? En estas incógnitas que disparé recién de manera muy provisoria. Pero me gustaría que nos plantees, nos tiraste este título, las formas del Estado. ¿Por qué el Estado tendría varias formas? ¿Y en qué momento estamos? O en todo caso, ¿cómo describirías este umbral, como lo llamaba Leucovitz? Sí, creo que es un umbral. El momento en que estamos es un umbral. No sabemos hacia dónde pasaremos al atravesar el umbral. Pero es importante, sí, darse cuenta que Estado no quiere decir siempre lo mismo. El Estado, a lo largo de la historia, ha adquirido diferentes formas y para decirlo con una imagen rápida, no es lo mismo un reino, una monarquía, qué sé yo, en el siglo XIV, que un Estado-nación en el siglo XIX-XX. Eh, eh, Aunque el Estado-nación por ahí tenía división de poderes, era un Estado con mucha más capacidad de gobernar, de regular lo social, que el Estado monárquico del siglo XIV. Eh, el, el, un monarca del siglo XIV-XV a lo sumo podía ejecutar a una persona, pero no podía, eh, como nos mostró Foucault, eh, hacerle vivir cierto tipo de vida. Ese tipo de vida que en la que nos entrenábamos en las instituciones disciplinarias, por ejemplo. Eh, en el siglo XIX-XX, ya desde el siglo XVIII, se empiezan a desarrollar instituciones como la escuela o el manicomio o la prisión, donde aprendemos diferentes formas de obediencia. Así que el Estado que se forma va
correlacionado con una subjetividad que es gobernable por ese Estado, ¿no? Eh, el Estado-Nación es un Estado que primero representa a la nación, pero que tiene un centro, un centro hacia el que todos los ciudadanos miran y por el que todos los ciudadanos quieren ser representados. Eh, esta centralidad del Estado es lo que fue quedando cuestionado desde el auge del neoliberalismo, desde el 75 en Argentina y mucho más desde los 90. Y fue una centralidad que no se recuperó ni con el Estado presente de principios del siglo XXI. A mí me parece importante ver que el Estado presente del siglo XXI es también un Estado fluido, pero vamos de a poco y volvamos a los 90, o digamos algo más del Estado Nacional, ¿no? En los 90 queda claro que es el capital financiero el que, eh, el que más influye sobre la sociedad. Ya no es el capital industrial el que le da la forma a la economía. Y cuando hay capital financiero, un Estado-nación como el del siglo XX se convierte en algo demasiado pesado, demasiado regulatorio, que no se adapta a los cambios. Cuando puedas convidarme un mate. Me encantaría tenerlo presente. Qué tiempos aquellos en que íbamos a las radios, ahora se puede hacer así. Bueno, y decía, los lazos sociales con capitalismo industrial son lazos más duraderos. Una fábrica se instalaba en un pueblo, el 80% de los trabajadores trabajaba en esa fábrica, y como esa fábrica había sido muy cara, había sido una inversión muy grande, y se amortizaba vendiendo autos, esa fábrica estaba mucho tiempo ahí. El capital financiero, en cambio, puede entrar y salir, y las inversiones las amortiza, digámoslo así, o encuentra renta a sus inversiones moviéndose de un mercado al otro. Cuando tenés esa configuración, el Estado tiene que abrir sus fronteras. El Estado tiene que disminuir sus regulaciones para que el capital financiero llegue, para que el capital financiero invierta. Entonces, de alguna manera, esto era muy importante para Ignacio Djokovic, no es los gobernantes que cometen errores y le abren el paso al capital financiero. El capital financiero se abre paso solo y fuerza a los estados a desregular lo social para que el capital invierta. Si, digamos, la imagen que daba Nacho, Ignacio Djokovic, era que si no invertís acá, me voy, dice el capital. Un capital histérico, digámoslo así. Si no me desregulás, si no me das las condiciones, me voy. Eso quise decir. Lo digo mejor. Bien, en los 90 ese Estado se convirtió para Ignacio Djokovic en un Estado técnico-administrativo. Dejó de ser el Estado nacional y un Estado-nación que daba sentido a todo lo social a través de la idea nacional y a través de la idea de progreso. Y empezó a ser un Estado técnico-administrativo que regulaba las tendencias del mercado, pero no le daba sentido a lo social.
eh, quizás el costado más importante de la reflexión leucovichiana es que eh, lo social pierde sentido y la subjetividad se desorienta. Y ahí Hay aparece un estado, ese sujeto ¿cómo? consumidor, que aparece ese sujeto Estás consumidor, enmohecido, ¿no? me parece. A ver si me acomoda ahí el micrófono. Ahí lo tenemos. No, decía que ahí aparece este pasaje que hemos hablado del sujeto ciudadano, el sujeto consumidor, tan definitivo, incluso para entender el sujeto actual, ¿no? Que nos cuesta dimensionar. Ajá. Bueno, ahí me das un pie para ser más claro. El sujeto ciudadano le daba sentido a su vida a través de la gloria que podía obtener la nación. El sujeto ciudadano quería ser representado quería ser un buen patriota, quería ser un buen ciudadano, quería ser representado por ese Estado-nación. En cambio, el sujeto consumidor quiere ser representado, si podemos hablar de representación, yo digo que no, pero para decirlo brevemente, quiere ser representado por lo que consume el sujeto consumidor. El sujeto consumidor eh, encuentra en cada consumo una imagen que lo hace visible y que lo hace reconocible. De alguna manera podemos ver el estado presente de inicios del siglo XXI como un estado que quiere que el consumo sea accesible para todos, porque ¿qué pasaba en los 90? El que no consumía no era reconocible, no era visible. Eh, esa exclusión, que no era solo económica, era también simbólica, esa exclusión cuando aparece el consumo subsidiado de los años, de las primeras dos décadas del siglo XXI y las redes sociales, bueno, cambia completamente y ahora ser reconocible y visible en el mercado es accesible para, no sé si todos, pero para casi todos. Eh, la, Esta es una diferencia muy importante porque en el estado presente, o, sobre todo con los gobiernos kirchneristas, eh, no es que deja de haber consumidores. Hay más bien un intento, como dice Julián Gallego, de hacer coincidir la figura del ciudadano con la figura del consumidor. Mm. Eh, pero no vuelve el ciudadano que se formaba en la escuela, que se formaba en la oficina, en la fábrica. Eh, no vuelve esa subjetividad obediente que siempre espera la mirada del padre, del centro, sea el jefe en la fábrica, sea el general en el cuartel, sea eh, el Estado-Nación, Perón, eh, San Martín, quien fuera. Eh, es un sujeto, el consumidor, que, como decíamos, quiere ser reconocido por lo que consume. Y quiere consumir para ser reconocido. Sí, y ahí se expresó también de esa manera, en los momentos en que temblaba un poco más la reconstrucción de ese estado presente, la expresión era nuevamente hacia el consumidor, hacia el sujeto consumidor, ¿no? Diciendo, bueno, este es el modelo que permite Que el permite aumento del consumo. consumir. Que permite consumir y eh, eso, la palabra que se usaba era ha vuelto el Estado. La expresión del regreso del Estado. Uh -huh. No, el Estado no regresó.
Lo que pasa que el kirchnerismo no supo ver que lo que estaba haciendo era distinto a lo que había hecho Perón. En tiempos de Perón, y no solo de Perón, digamos, en tiempos de la industrialización por sustitución de importaciones, el trabajador era incluido en el mercado por la misma economía y no por subsidios al consumo. Quiero decir, el trabajador trabajaba en una fábrica, eh, no era un trabajador precario que tenía trabajo estatal o que trabajaba vendiendo en la calle como mantero o, o en una feria, digamos, con formas informales de subjetividad mercantil. Eh, Así que ahí hay una diferencia importante. Eh, Otra diferencia importante entre el Estado-Nación y el Estado, eh, eh, perdón, no lo dije, al Estado del siglo XXI lo llamo Estado postnacional. Ajá. Ya no es un Estado puramente técnico-administrativo que puramente analiza o administra las tendencias mercantiles en curso. Es un Estado que además quiere reconstruir sentido a lo social. Ya no va a ser un, un sentido con eje en la nación, va a ser un sentido que va a tener la nación como uno de sus vectores, pero va a tener muchos vectores a la vez. Los derechos humanos, el consumo mismo, eh, el fútbol, eh, diferentes, bueno, el consumo mismo ya de por sí es una pluralidad de sentidos, porque cada consumidor consume a su gusto y tiene más de un gusto. Así que no hay eje, no hay centralización de los sentidos. Pablo, ahí me das pie porque, bueno, nos quedan pocos minutos, se me ocurren mil preguntas, ideas para conversar y seguro que ya, así como hiciste, te autoinvitaste el mate, nosotros te volvemos a invitar a una nueva conversación e incluso alguna vez por ahí una visita por nuestros lugares, por Córdoba, que sería muy lindo. Pero pienso en esto y tal vez es lo más incómodo para los entrevistados, los cientistas sociales, que es tratar de aproximar algunas hipótesis, que sé que no es lo prioritario, pero en todo caso la pregunta más que sobre lo que se viene es cuánto cuaja esto que estamos viviendo, ¿no? Uno pensaría, bueno, entonces si describimos esa lógica o esos pasajes, lo que viene a proponer Javier Milei cuajaría con este sujeto contemporáneo. Sin embargo, uno siente que a la vez hay otros factores que no encajan, incluso simbólicos como los que vos nombrás. Sí ha logrado, como todo populismo, nuclear un montón de demandas que estaban ausentes, ¿no? Que estaban o se sentían por fuera. Hay posibilidad de reconstruir un modelo alternativo. Hemos hablado acá, por ejemplo, con Franco Ingracia de pensamiento postestatal. Vos proponés un pensamiento estatal posnacional. De alguna manera son dos opciones distintas. El Estado seguirá siendo un eje, pero ¿hay posibilidad de otro modelo? No propongo un Estado posnacional. Te Es escribo una que ese es el descripción. que el kirchnerismo pudo armar, este, el que el macrismo no pudo desarmar del todo. Eh, yo sí coincido con la idea de Franco de lo posestatal, en el sentido de eh, muchos colectivos por abajo condicionando al Estado Mm. y arrancándole concesiones. Y arrancándole concesiones puede significar tener un gobierno kirchnerista, que es una gran concesión que hizo el Estado a los de abajo por un tiempo, pero como concesión, no como dádiva de Néstor y Cristina. Mm. Un empoderado de Eh, abajo, como dice Agustín Valle, más que desde arriba, ¿no? sí, Mm. desde abajo es desde donde se construye la legitimidad que el Estado va a buscar, que los gobiernos van a buscar.
Y en cuanto a Javier Milei, no puedo decir que viene, tenemos que ver qué estado deja, porque el estado no va a quedar reducido a cero, qué estado deja y qué estado produce efectos en lo social, qué tipo de efectos produce. Eh, y, y, por otro lado, ya que lo nombraste Agustín Valle, es lógico, dice él, que una subjetividad formada en el mercado eh, vote libre mercado. Porque esto que quiero agregar, ya no estamos en el siglo XXI solamente en el consumidor de los 90, estamos también en el empresario de sí mismo. Mm, claro. Eh, Ahora es muy raro que alguien tenga un solo trabajo y es muy raro que su trabajo no tenga que ver con algún tipo de empresarialidad que se promociona por las redes y que se cobra con una billetera virtual. Es decir, somos empresarios casi todos. Sí. Nos quedamos con eso porque, bueno, son cosas que se van tirando para que también la audiencia pueda pensar. No era nuestra idea resolverle qué es lo que viene ni cómo se construye, pero sí evidentemente que hay una necesidad. Hoy también retomamos algo de la comunidad organizada, aquel libro fundacional de la doctrina del peronismo, para entender cuáles fueron los pasos, ¿no?, de la construcción de una idea de Estado y comunidad, y vamos a continuar con eso, pero decíamos que de alguna manera lo que pide los momentos de umbrales es aquel gesto, el gesto del acontecimiento, el gesto de desafiar lo que había para poder realmente construir a partir de las bases, como fue en aquel momento, de construir una nueva simbología y una nueva lógica que pueda ser empoderada, como decimos, desde el propio movimiento, y bueno, nos dé algunas expectativas de un futuro más justo. Pablo, nosotros te agradecemos muchísimo este rato que nos diste, te comprometemos, como te digo, ya al aire, a una nueva charlita porque nos quedan Dale, un montón de temas. dale, buenísimo. Dale, muchas gracias. Bueno, Un chao, un abrazo gusto. grande. Ahí conversamos con Pablo Upert, es historiador, ensayista, escritor. Búsquenlo, tiene su propia página, Pablo Upert, y ahí pueden encontrar un montón de textos, también un lobo suelto. En muchas de las páginas que venimos recomendando acá pueden encontrar sus análisis, realmente muy interesante. Y nosotros vamos a continuar durante esta semana analizando un poco de esto, de lo que es el Estado, la comunidad y cómo se reconstruyen algunos de estos elementos en estos tiempos actuales de liquidez, de modernidad líquida.